Con el auspicio de RGE Coaching, consultoría y capacitación. Vía Condotti. La Casa del Tomahawk. ¿Quién dijo miedo? Un programa dirigido a expandir tu personalidad para el mundo competitivo de hoy. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, bienvenidos a este nuevo primer programa de ¿Quién dijo miedo? Este programa que va dirigido a personas que van a marcar la diferencia o que están marcando la diferencia. Todo lo que hoy en el mundo necesitamos son personas que realmente tomen la proactividad necesaria para tener esa actitud y poder hacer que el mundo realmente sea un eje de cambio. Nosotros vamos a tener en nuestro nuevo programa unos 3 segmentos bastante bien marcados. Uno en donde vamos a estar dando pautas de qué es el emprendimiento de las personas que deseen emprender o las que ya están emprendiendo y direccionamiento sobre eso. También vamos a contar con invitados especiales, como el día de hoy tengo nuestro primer invitado especial que ya mismo vamos a estar dialogando con él y vamos a dar una breve introducción del recorrido de nuestro querido invitado que le vamos a nominar El Valiente. Vamos a darle la bienvenida. Marlon Pantaleón. Bienvenido, querido amigo, qué gusto tenerte aquí y gracias por estar compartiendo en este primer programa de ¿Quién dijo miedo? Sí, tú eres el primer valiente en realidad, ¿verdad? El primer valiente, ¿sí? ¿Cómo te sientes en este espacio de aquí, mi querido amigo? Bueno, Ricardo, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio, gracias por darnos, prestarnos la voz de quienes estamos haciendo cosas distintas aquí en el medio, aquí en la ciudad, aquí en el país. Y contento de estar aquí contigo, te conozco desde hace muchos años, desde que comenzamos haciendo radio, así que sin dudar acepté la invitación. De eso es uno de los temas que nosotros vamos a hablar hoy, mi querido amigo Marlon, ¿sí? Y antes de tener la profundidad de la conversación con Marlon, vamos a hablar expresamente cuál es el recorrido de Marlon Pantaleón y por qué él hoy está acompañándonos en este programa de Valientes, ¿Quién dijo miedo? Marlon es una persona que yo lo conozco desde hace algún tiempo, una pequeña breve historia de él, ¿sí? Lo conocí como comunicador social en la radio, ¿sí? En radio, y ahí ha hecho, en el transcurso se mantuvo durante mucho tiempo. ¿Durante cuánto tiempo te estuviste en radio, Marlon? Yo diría que unos 5 años. 5 años. 6 años. ¿Sí? Él era la persona que estaba detrás de la parte, en la producción y en el desarrollo. El grupo era Radio TC, ¿no? Sí. Radio TC, o TC Radio. Grupo TC Televisión. Grupo TC Televisión o TC Radio, en donde estuvo durante bastante tiempo incursionando dentro de este ámbito de la radio, ¿no? De ahí has tenido un trayecto bastante interesante, ¿no? Cuéntanos un poquito y antes de dar ese salto a la pantalla grande, al cine, ¿no? Al cine ecuatoriano, que realmente ahora la película que hicieron el año antepasado, ¿no? Sí. ¿Correcto? El 2016. Entre sombras, pero es Entre sombras al Averno, ¿no? Y me va a explicar ese nombre muy interesante que le hicieron. Yo creo que tuviste que tener algunas entrevistas a través de ese gran lanzamiento que se estrenó en los cines de aquí de Guayaquil. Antes de eso, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu paso, Marlon, antes de llegar a la pantalla grande? Bueno, mi paso ha sido de mucho trabajo. Después de la radio, como tú lo acabas de mencionar, yo soy periodista de profesión y soy actor también de profesión. Yo viví en Estados Unidos 3 años y me gradué en una de las escuelas más antiguas e importantes en Nueva York. En Nueva York, qué bueno. Después de eso volví a Guayaquil en el 2004 y fue donde me asenté aquí en Guayaquil y comencé a trabajar y a involucrarme en medios de comunicación, primero como periodista, después como director de programación y en varios medios privados y también públicos. ¿Estuviste dentro de la parte pública? La parte pública. Perfecto. Estuve desenvolviéndome también como comunicador y en otras áreas más. Perfecto. ¿Estos talleres de qué se trataban? Eran talleres de actuación y los talleres de actuación los comencé a hacer en el 2011. Talleres de actuación. Sí. Aquí en Guayaquil. Mientras trabajaba en el Teatro Centro de Arte, me encargaba de la parte administrativa. Al ver que no teníamos formación teatral en el Centro de Arte, comencé a contactar profesores de Estados Unidos, de Europa, y a traerlos a Guayaquil, a producir los talleres. O sea que las personas que vinieron a producir los talleres
fueron traídos a dar las clases. a dar las clases. Yo los producía. Tú los Y producías. eran mis profesores que yo contacté y traje. Ok, perfecto. Entonces, ese emprendimiento fue creciendo. Y ya son 8 años desde que comencé en el 2011 con varios profesores, como te decía, de Estados Unidos, de Argentina, de Europa, hasta llegar ahora a trabajar con el municipio de Guayaquil. Estás en una de las partes de los proyectos que has generado trabajando con la Municipalidad de Guayaquil. Sí, de hecho el municipio de Guayaquil nos dio un espacio aquí en Las Peñas, es el estudio Pose, que va a cumplir un año en abril y también con la característica de traer profesores del extranjero y con un programa de formación de actores de allá de un año. Entonces ya estamos por terminar este año, ya están por graduarse los alumnos. O sea, esa sería tu primera, Mi primer año, tu primera graduación. Mi primera ¿Cómo es graduación. que le dicen? La primera Camada de actores. La primera camada de actores. Perfecto. Y es una infraestructura ya mucho más grande. Después de los 8 años de haber trabajado en los talleres, a trancas y a barrancas, con todos los errores, con la perseverancia que tú también decías, buscando la financiación, poniendo yo también la financiación, buscando la empresa privada, la empresa pública. Respondieron, siendo perseverante, porque también lo que tú decías, esa otra parte de que se diluye un poco es por a veces la falta de apoyo, pero tenemos que luchar incluso contra eso también, y me ha tocado luchar en contra de eso, hasta que llegó hace 2 años la propuesta con el alcalde, y me encantó la idea, Qué bueno. Nos supo escuchar, y nos supo entregar este espacio. La obra es enteramente de la alcaldía. De la alcaldía. Y O sea, la financiación. La Ya. financiación y el espacio, Y el estás espacio. invitado a conocerla. Ah, ya. Perfecto, muchas gracias. Y yo estoy encargado en la parte de la dirección ejecutiva, con la visión del espacio, la administración del espacio, totalmente independiente del municipio. Trabajamos con el municipio, no para el municipio. No, ok, haces una especie de alianza. Exacto. Una alianza. Es una alianza que también tiene una alianza con el, aparte del municipio de Guayaquil, con la Universidad Casa Grande, con la Embajada Americana, con el Ministerio de Cultura, sentando las bases para que los alumnos puedan sentirse tranquilos y cómodos aquí en la institución que se están formando. Y es una institución que se está creando y que tiene una proyección a nivel internacional. Qué bueno. Y esta primera camada de actores, ¿cuántos, para que nuestros queridos amigos se conozcan, cuántos sería aproximadamente esta primera camada que sale? El año pasado comenzamos con 41 alumnos 41. y se gradúan 30. Perfecto. Lo cual es un excelente número. Y eso nos da la pauta para seguir trabajando. Terminan ellos, seguimos con talleres, seguimos con coproducciones teatrales, con producciones independientes nuestras y con las clases que arrancan en agosto con el siguiente ciclo, que ya de por sí hay interesados. O sea, el ciclo que viene ahora en agosto, para que nuestros amigos que nos están en este momento observando, ya estarían abiertas las matrículas ¿desde qué? Desde Ahora. ya De hecho, ya está. tenemos inscritos. Ya tienes inscritos tenemos. Y el ciclo arranca en agosto. En agosto. En Y agosto. ese es el programa más ambicioso, el programa más largo. Son 8 meses de clases, 8 meses de trabajo, clases diarias de lunes a viernes, en donde viene el actor a formarse de manera continua. Es un laboratorio que se desarrolla. Pero ¿cuál es nuestra particularidad? ¿Cuál? Es porque enseñamos una técnica que recién está introduciéndose en el país, que es la técnica Meister. Es una de las técnicas más importantes a nivel mundial. Yo la estudié en Estados Unidos y muchos actores que han trabajado con ella han ganado el Oscar, han tenido mucho reconocimiento. Entonces esa es la idea ahora con nuestros alumnos, que vayan trabajando y vayan siendo reconocidos a nivel mundial. Qué bueno. Una de las cosas ahora que mencionas el Oscar, mi estimado Marlon, ¿cuál es la visión ya como tal de Marlon Pantaleón hacia lo que pues planifica desde aquí, tu visión de vida en un par de años o la más cerca? ¿Cuál es la visión de Marlon Pantaleón? A lo mejor en algún momento cine, dentro del cine que estás haciendo la proyección de una película que te pueda llevar a la alfombra roja. Sí. Yo creo que estás adivinando precisamente, porque ahorita... Estamos por ahí. Sí, ahorita se han hecho varios contactos ya a nivel internacional y es lo que he estado buscando. Yo creo que ya después de casi 10 años de trabajo aquí en Guayaquil, entregando estos conocimientos, dejando esta huella con los talleres, con más de, no sé, casi 500 alumnos que han estado en los talleres, que han entrado y han salido. La catapulta ahora es el estudio. Esa es la nueva plataforma que, como te comentaba hace un momento,
se convierte en una institución que va a proyectarse hacia el extranjero. Qué bueno. Tenemos 3 alumnos venezolanos que vinieron a vivir a Guayaquil justamente por el estudio, y así cada vez hay más interés de alumnos de México, de Colombia. Qué bueno, o sea, ese intercambio Chile, cultural es bueno también, ¿no? De Perú, hay un intercambio cultural, comenzando desde los profesores, porque son profesores americanos, españoles, argentinos, que yo creo que eso a la ciudad va a ir a enriquecerlo y le va a ayudar muchísimo. Y esa ha sido parte de la propuesta que a la le gustó. Qué bueno, y definitivamente gracias por creer en el Ecuador, propiamente dicho, en la ciudad de Guayaquil, para comenzar con tu proyecto en el estudio Paulsen, generando básicamente algo que aquí muy pocas personas tienen, que es ir a la parte teatral, ¿no? A la parte teatral, en donde se vive mucho lo que es la experiencia humana, ¿no? Cuando la gente interpreta, ¿no? Hay mucho dependiendo también del tipo de obra que se haga, pero uno vive mucho todo lo que se interpreta en el teatro, y definitivamente yo estoy muy orgulloso de que todo este emprendimiento pues tenga las proyecciones que tú nos estás comentando hasta ahora, y que pues tu primera camada de graduados sea por todo lo alto. Mi querido Marco, ¿sí? Una de las cosas que yo en lo particular, ¿no? Esperando que nuestro público que nos está observando ahorita en este primer programa, eres el primogénito del programa. Sombras, cuéntanos. Entre sombras del Averno, ¿no? Averno. Platícanos, porque tú sabes que el tiempo a veces es corto por pantalla. Platícanos cómo así aceptaste este rol y qué fue un poquito de tu personaje en esta película, ¿no? Que fue, y ya incluso tengo entendido que estuvo también participando en el exterior, ¿no? Sí. Fue un emprendimiento, fue algo que nació de los talleres. La mayoría de los actores que participaron de esa película los conocí en los talleres, y la propuesta llegó del director al estar involucrado con nosotros. Hicimos las audiciones y nos tomó 4 años en hacerla. 4 años. Primero porque no teníamos la financiación. Y tuvimos que buscarla nosotros mismos. La preproducción costó mucho, en el sentido de que participábamos para concursos públicos y obtener un presupuesto y poder hacer la película. Llegábamos a las instancias finales y por algún motivo no ganábamos. Pero el grupo se decidió, el grupo se unió, se organizó y comenzamos nosotros con nuestras propias manos a hacerlo. Qué bueno. Fue una gran experiencia. Grabamos la película en 23 días. Fue grabada completamente aquí en Guayaquil, mostrando locaciones de un ángulo distinto, y el personaje que yo terminé haciendo, porque hubo un cambio, fue de un policía que aún creía en el sistema. Qué bueno. O sea, de esos pocos policías que todavía creen en el sistema. Esos pocos que quedan, porque el protagonista, yo era el antagonista, el protagonista en cambio era un policía corrupto. Okay. Que sí tenía sus influencias, manejaba la policía, tenía contactos con los delincuentes, y él manejaba las leyes a su antojo. Entonces yo estaba, y era una dualidad, porque yo era el mejor amigo de este policía y sin embargo tenía que yo caminar por las leyes rectas de la justicia. Entonces fue muy interesante la propuesta, tuvo una buena acogida, una buena crítica. Me alegro. Y ahora, hoy día, justamente me contaba el productor y estuvimos reunidos, van a proyectarla en un canal norteamericano. ¡Qué bueno! Hoy día me estaban comentando, ya de hecho creo que han comprado los derechos para comenzar en octubre a proyectar. ¿Y puedes decir qué canal o todavía no? ¿O es secreto? Todavía no puedo. Que está ahí, pero es algo, es una primicia que hoy día justamente me enteré de la nada, que me llamaron a una reunión y veo que han adquirido los derechos, y el productor se está moviendo también afuera bastante, aquí y afuera. Y eso es parte de esta familia que se formó con la producción de esta película, que seguimos en contacto, nos seguimos reuniendo, vienen más proyectos, una serie, otra película, y la idea es que sea un grupo continuo de trabajo, con propuestas.
amén del estudio, en la formación actoral, donde pueden hacer los castings y se puede ir viendo nuevos actores, nuevas generaciones, de nueva camada. Entonces todo va, de a poquito va ganando. Qué bueno, y definitivamente yo en lo particular veo el desarrollo de lo que te has convertido hasta ahora, mi querido Marlon Pantaleón. De veras, estoy muy orgulloso de que hayas aceptado venir a este primer programa de ¿Quién dijo miedo? Con el tiempo que ahora es bastante complicado para los seres humanos, ¿no? Sí. Pero gracias por haberte sacado el tiempo de venir a este primer programa, ¿ya? Y definitivamente les aconsejo que las personas que no hayan podido ver la película o la pueden, por dónde la podemos... Ahora, recién llegó de Europa, que estuvo proyectándose allá. Correcto. En Europa y en Estados Unidos, y ahora estamos viendo la posibilidad de volverla, proyectar aquí en Ecuador. Bueno. Se va otra vez a festivales afuera, Estados Unidos, o sea, está haciendo un recorrido fuerte. Se están moviendo bastante. Ha tenido un año casi recorrido. Sí, sí. En Europa ha estado por Italia, por España, por Francia, y ahora hay la propuesta de llevarla de contar el productor a Chile, México, y eso es bueno porque es una vitrina para los actores que están involucrados y para la producción. Qué bueno, y tomando en consideración que ahora en este premio de los Oscars que pasó, esta entrega de los Oscars que pasó ahora en febrero, si te diste cuenta que una película chilena estuvo premiada, la actriz, se llevó muy buenas críticas, una película extranjera en Chile, así que bueno, Dios quiera que pronto tengamos el honor de poder que aquí en Ecuador sea llevado esos estándares, ¿no? Esos estándares y estar dentro de las postulaciones y las nominaciones, básicamente. Dios mediante. Así que todavía queda trabajo mucho trabajo por hacer. Así, mi querido Marlon, nos vamos a ir a un corte y regresamos con nuestra última parte del programa. Ahora sí, estimado Bruno, podemos hacer preguntas, ¿no? De toda índole. Hay una que no. Hay una la dejamos por acá abajo. Sí, está bien. No va a salir nada que no se quiera salir. No, mentira. ¿Cómo es ese dicho? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en Vía Condotti se queda en Vía Condotti. Perfecto. Bruno, platícanos. Llevas 20 años en el mundo de la moda. En el mundo de la moda. ¿Qué te decidió? ¿Cuál fue esa visión o qué le ocurrió a Bruno Tenorio para decidirse emprender en el mundo de la moda? Antes de emprender, incursionar en el mundo de la moda. Cuéntanos un poco de tu historia, ¿sí? Porque es importante, has llegado a hacer lo que muy pocas personas hacen, y aquí en Guayaquil, pues definitivamente manejas marcas importantes dentro de lo que es la moda. Eres importador, también pues diseñas, vendes, y has logrado un espacio muy importante dentro de este mundo competitivo de la moda, ¿no? Platícanos, Bruno, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Qué fue lo que te decidió meterte en este mundo? Bueno, o sea, un poco resumido, yo, más que creer, estoy seguro que naces con cierta vocación. Como futbolista,
que tal vez no sabe que iba a ser tan bueno, pero que tiene esa vocación y tiene esa perseverancia. Correcto. Y llega a ser un gran profesional en su campo. Correcto. Creo que en mi mundo yo nací con el concepto, mi fuerte eran las ventas. Ya. Siempre, yo antes de estar en moda vendía, era bueno para vender de todo, ¿Sí? desde pequeño. Ah, Estaba qué- así con mi papá, era bueno. Qué bueno. Mi idea siempre fue ser médico, siempre. De hecho, ¿Quería ser? médico. Médico. Sí. Ah, ya, Quería ok. ser médico. Yo soy medio cobarde para la sangre, así que no creo, No te gusta la sangre. yo creo que hubiera sido bueno para cortar ahí. Es como, pero- es como los que quieren ser pilotos, pero es mío las Sí, alturas. sí, yo era medio cobarde para ver la sangre y cortar allí, pero bueno, era mi pasión, de hecho. Pero circunstancias de la vida, sabes que a veces tenemos ideales que en cierto momento de nuestra vida terminan cambiando. Lo bueno es irnos adaptando a eso y de pronto tal vez llegar y encontrar nuestra real vocación, sobre lo cual estábamos equivocados al inicio. Entonces, como te comentaba, yo esto de las ventas empecé desde que era pequeño. Siempre me gustaba vender, el tema relatear, me parecía algo lindo, agradable, lo disfrutaba. El roce con la gente, Con la gente, estar en conversar mucho, contacto, sí, estar en dialogar. contacto, Porque dialogar. es un gran conversador, déjame decirte. Ahí va. ¿Ya? Sí, entonces, bueno, hacemos algo de una oportunidad en el año 99. Apareció una oportunidad de trabajo, no como vendedor, yo no empecé como vendedor. Eso es algo que, bueno, la mayoría de la gente que me conoce lo sabe. Yo empecé siendo asistente, Asistente, ya. así es, en una marca muy buena acá, donde tuve un crecimiento progresivo, porque siempre creo y he creído que los seres humanos somos los que nos ponemos obstáculos o topes Límites. o límites. Yo creo que en la vida no debemos ponernos límites. De hecho, siempre estamos hablando, yo quiero llegar hasta cierto lugar y ahí me quedo, ya fui, o sea, siempre el límite es el infinito, el cielo. Hay muchas personas que les da miedo cruzar ese límite. Sí, ¿no? sí, es un poco un tema de decisión. Y cuando yo empecé, era chistoso porque a veces le decían, yo no quiero quedarme toda la vida como siendo asistente, quiero ir más allá. Y él me decía, sí, ¿Con quién conversabas esto? con mi ex jefe. Con tu jefe. Sí. Ah, ya, perfecto. Y él me decía, no, pero mira, tal persona es feliz. Y digo, bueno, Mm. o sea, yo quiero ir más allá. Pasó el tiempo, después llegué a ser vendedor, llegué a administrar de una vez ya algunas Ya. tiendas acá. De pronto mi paso fue administrar la primera tienda. Yo estuve en Quito, regreso a Guayaquil. Ya. Antes de que nos sigas contando, nos vas a contar, porque tuviste una época también en el exterior, ¿verdad? Sí, pero eso fue posterior. Eso porque- Sí, fue ya, posterior. Fue posterior. para que nos cuentes también cómo fue esa experiencia Sí, allá. un poco. Bueno, todas las experiencias son enriquecedoras. Ujú. Si sabes aprovechar, siempre en todo lugar hay cosas buenas, malas. Mm. Y la formación y crecimiento de una persona es saber tomar todo lo que te puede enriquecer y desechar todo lo que te puede causar temas negativos. Y eso es lo que Ya. te lleva y puede llevarte a hacer lo que quieras en la vida. Yo siempre he dicho, cualquiera puede ser presidente. O sea, necesitas tener una idea amplia de las cosas que están pasando. Este es un pedazo de una empresa que se llama Ecuador. Bueno, yo no sé administrar, me contrato un buen administrador. Entonces todo es un poco... Todo es tener, también seleccionar la gente, ¿no? Las piezas. Sí, seleccionar, pero tener una disciplina. Una Me ok. encanta esa frase. Tener disciplina. Sí, la disciplina. La autodisciplina. Sí, autodisciplina. Ok, Tenerte perfecto. a veces también un poco de autopreparación. Entonces te contaba, yo estuve en Quito, regreso a gerenciar en Guayaquil, era un poco algo raro, la gente veía un negro justo en esta tienda vestido así, wow, era como que Ah, todo el mundo, ¿y este man ahí es extranjero? De De hecho, todo el salió mundo- salió de Beverly Hills. Todo el mundo tiene esa percepción, o sea, tener un esmeraldeño que hago y esto y ver en el mundo, o sea, a mucha gente aún le sigue pareciendo raro. Pero claro, era mi visión y era lo que yo quería y fue por lo que trabajé y luché. Entonces, Perfecto. pasé esta tienda, después estuve en otra tienda y llegó un momento en que me sentía que en esta empresa ya había llegado A un punto. a un punto, un tope, donde me había estancado y no podía crecer. No podía crecer. Ahora, te recuerdo que durante todo ese tiempo que yo estuve en mi paso, había mucha gente que me ofreció independizarme, negocios y Ah, o todo. sea, te dio otra oportunidad. Sí, pero yo creo que las oportunidades o los negocios llegan en el momento que te tienen que llegar en la vida. Perfecto. En el momento creo que estás preparado o que estás medianamente preparado para tomar cierta responsabilidad o ver las cosas desde otra perspectiva. Perfecto.
Entonces cuando pasó esto y ya veía que no podía crecer, que ya estaba ahí, era como que hasta aquí llegaste y esto es lo que obtuviste, es por lo que te has sacrificado y bueno, acéptalo y quédate ahí. Entonces apareció esta oportunidad que tuve, y la persona con la que estoy ahora, que es mi socio, era un tema que venía... Ya venía hace un tiempo. y yo no lo tomaba porque tenía mucho miedo, Ok. mucho miedo a independizarme, mucho miedo a perder la comodidad de donde estabas. De donde estaba, de trabajo, no tengo más la responsabilidad de las cosas que eran básicas prácticamente, que no era algo muy complicado. Y decía, no, porque, bueno, el único miedo es a que te saquen de la empresa o que te boten del trabajo, no había más. No había miedo a fracasar, porque creo que la mayoría de las personas cuando estamos en esa decisión de que si me quiero independizar o no, o quiero volverme un emprendedor, empezar con algo propio, es complicado. El miedo más grande creo que existe, sin un poco de temor a equivocarme, es el fracaso. Claro. De hecho, en mi vida, mucha gente le tiene miedo a esa palabra, ¿no? no, de hecho, yo soy una de las personas que tengo mucho miedo a fracasar. Me ha gustado ganar siempre, donde voy, donde estoy. Cuando inicié tenía mucho miedo, pero la verdad que tuve hubo un poco de, ¿cómo te puedo decir? Como que no sé si es la frase sobrevalorada, o sea, o creía que abro y todo va a ser de loco, venta, porque la gente me conoce, va a venir, va a estar, o sea, algo súper fuerte. Fue fuerte. Ver la realidad de cuando estás o cuando empiezas algo, donde mucha gente... era chistoso y algo, ¿no? Cuando yo estaba en otra empresa, todo el mundo me decía, oye, ¿por qué no te independizas? ¿Por qué no haces algo tuyo? ¿Por qué no te sales? O sea, ya la gente te mencionaba sí, eso. pero la gente te dice porque siempre estás segura que no lo vas a hacer. Entonces, de una manera, eres mi pana chévere, ya, independiza, no te quedes. Cuando logré hacerlo, o sea, veía mucha esa gente que me decía, ¿por qué no lo haces? Desapareció. Entiendo. Y de pronto, una gente que vio como que, este man ya, ahora cambió, ahora es así. O sea, bueno, mi vida cambió totalmente. Me volví a casar, tengo familia, ya no es la vida de soltero de antes, ya no salgo como antes. ¿Cuántos hijos tienes, Bruno? Entonces, no te digo, mejor hermano, allí, por ahí vamos ya. Por ahí vamos llegando a hacer un equipo de fútbol. O sea, vamos el de básquet. No, yo digo, cuando tú haces algo con pasión, con vocación, lo económico automáticamente te va a llegar. Pero quería sentir que hacía algo más, porque es un poco egocéntrico lo que voy a decir, y decía, el talento un poco que he adquirido en todo este tiempo, es como que se está desperdiciando aquí. O sea, sabía que lo podías explotar. Sabía que de una podía mejor dar forma. más, que podía explotarlo de una mejor forma. Comprendo. Y esta persona me dijo, no, sabes que ya tú llegaste hasta allí y creo que ese es tu tope. Y le dije, o sea, sí, me dijo sí. Entonces dijo, ok, ¿sabes qué? Muchísimas gracias. Y ese fue el momento. Ese fue el momento y tal vez... que te hizo clic en donde dijiste... Dije, ¿sabes qué? Bueno, pase lo que pase, y me voy. Perfecto. Cuando me decías que tienes un socio, ¿no? Sí. Sí, ok. Entonces, cuando decidiste ya dar ese paso al costado e independizarte, ¿no? ¿Cuál fue esa primera conversación que a veces uno tiene con los socios, ¿no? ¿Cuál fue esa primera mística en donde dijo tu socio, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo por la seguridad. ¿En qué momento fue eso? No, bueno, como te comentaba, esto ya se venía hablando desde hace mucho tiempo, estaba la propuesta, conversábamos sobre el tema, pero como no había mucho interés de mi parte, yo así, no, o sea, estaba tranquilo donde estaba súper cómodo y tampoco no quería correr riesgos. No fue muy diferente porque él, me acuerdo de una de las tantas conversaciones que teníamos, me dijo, bueno, sabes que esta es la última vez que te digo, ya tú si te quieres quedar, o sea, tengo la oportunidad de que crezcas, que tengas tu empresa. Y cuando pasó esto que te digo de la charla, me acuerdo que lo llamé y le dije, ¿sabes qué? Vamos. Me dijo, ok, vamos. Entonces, en parte sí una persona que creyó en mí. Qué bueno. Él me veía y me dijo, tienes un potencial, pero lo estás desperdiciando. Porque hay otro punto que es muy importante, es que a veces no valoramos lo que somos. Lo que somos.
O sea, no, ese nivel el nivel de lo que tienes o de lo que eres. De autoseguridad y tú y autoestima dices, que y tenés. piensas que todo pasa por acciones externas. Cuando eres tú el que estás provocando y provocando y provocando eso. O sea, como que no te das el verdadero valor de lo que eres o de lo que tienes o de lo que has creado. O sea, esto no es por ser, tirando un punto de ser un poco egocéntrico ni nada. Solo que te digo entonces, pero hay personas que ven eso en ti. Y te dicen, si tú puedes, ¿por qué no lo haces? Entonces llega un momento en que dije, ok, lo voy a hacer. Pero el valor fue cuando me dijeron, sabes que no, tú llegaste hasta ahí. O sea, y eso... O sea, eso te llenó de sí, me dio como impulso. que me impulsó, pero era un tema, lo voy a hacer. No tenía tanto miedo porque dije, ¿y ahora? No había tienda, no había local, no había marcas. O sea, sí, Bruno conoce, sabe de moda, conoce, pero tienes que ir a golpear la puerta a las marcas afuera. Claro. Y si eres nuevo, Y te ponen es cierto... muy complicado. Para ¿no? esto tuviste que viajar, tengo Por entendido, supuesto, ¿no? por ¿Sí? supuesto. Yo te digo, yo tuve la oportunidad de conocer mucho en otra empresa, crecer, y eso Me permitió- agradezco muchísimo. Eso fue- ¿no? Sí, yo aprendí muchísimo, y eso te digo, o sea, eso no hay que ocultarlo, es una gran realidad. Claro. Ojo, yo no tuve muchas relaciones con marca, conocí, porque iba a hacer sí cosas ciertamente puntuales, pero ya había conocido gente. No tener el trato directo, por ejemplo, con un gerente de una marca, pero ya tenía un poco de conocimiento sobre el tema y toqué algunas puertas y voilà, de pronto había gente que me conocía y sabía de mí y se sentó y me dijeron, ok, sabemos quién eres. Obviamente, siempre me ha gustado hacer las cosas correctas, claras. Dije, si tú trabajas con esta persona, yo no quiero hacerlo. Me dijeron, no, vamos, yo te conozco y confío absolutamente en ti. Qué bueno, qué bueno. Sí, buenísimo la primera parte, es lindo comprar, invertir, gastar, pero ahora trata de vender. Ya. Ahí viene lo más complicado. Así que, como ya viene lo más complicado, después de este corte, vamos a venir con la última parte de la entrevista con nuestro querido amigo Bruno Tenorio, el valente de este segundo programa, y de ahí nos vamos también a la parte final. Ya regresamos. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Queridos amigos, en este programa tenemos el agrado de tener acá a una persona que realmente ha marcado la diferencia acá en el Ecuador. Ecuatoriano de nacimiento, ¿verdad? Sí, es. Ecuatoriano, cepa ecuatoriana, queridos amigos. ¿Sí? Alguien que realmente ha podido comenzar con el desarrollo de romper ese mito de que es difícil triunfar. ¿Sí? Voy a hacer una pequeña reseña de la persona que tenemos aquí en nuestro espacio, a mi mano derecha. Primero, estilista profesional, una de las personas que ha marcado la diferencia, capacitador nacional, y también ha tenido la oportunidad de estar varias veces fuera representando al Ecuador, invitado por diferentes marcas reconocidas, ¿sí? Dentro del mundo del estilismo, ¿sí? Dentro del mundo de la belleza, también dentro del gremio, forma parte también importante del gremio de artesanos. Es empresario, ¿sí? También inició como microempresario, y es una persona que le dijo definitivamente sí a desarrollar lo que él creía en su sueño. Así que definitivamente, Yuri, de nuevamente bienvenido, gracias por estar aquí. Tu recorrido ha sido muy vasto. ¿En cuánto tiempo de carrera, Yuri? Bueno, es una historia bastante larga, pero con muchas anécdotas muy interesantes, porque en el camino hubieron muchísimos obstáculos. Más aún
muchos años atrás, cuando el mundo de la peluquería no era bien visto en nuestro medio. No era bien visto. ¿Cómo lo veían en ese entonces? Antes de hacerte una pregunta muy importante, ¿cómo lo veía el mundo de la peluquería? ¿Lo veían antes? Bueno, nuestro país estaba un poco atrasado en cuanto al conocimiento de quiénes éramos los estilistas. Entonces, cuando uno iba a abrir un crédito, nunca me voy a olvidar, ese es lo que se quedó aquí marcado y acá también. Me acuerdo la primera vez que fui a abrir un crédito a un banco y yo hablé de que quería una cantidad X de dinero para iniciar mi negocio, y cuando me preguntaron, ¿y qué negocio es? Yo le dije, peluquería. ¿Y usted qué es? Estilista. Me tiraron los documentos. ¿En serio? No digamos el nombre del banco. No, y le voy a decir una cosa, de ahí yo tenía miedo de decir, cuando me preguntaban, ¿cuál es su profesión? Yo decía, estilista, y esperaba el golpe. Y esperabas el golpe. Sí. ¿Ya? Hoy no. Hoy no, ya la historia ha sido diferente. ¿Y cuántos años de profesión ya? Estamos próximos a cumplir 25 años en el mercado. Yo como estilista tengo 33 años. 33 años. Sí, como estilista, como negocios propios, 25 años, estamos a punto de cumplirlo muy pronto. Qué bueno, felicidades por ese aniversario. Bueno, nos invitarás si hace algo, ¿no? Por supuesto que sí. Perfecto. Entonces, pregunta, Yuri, ¿cómo empezó? O sea, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, voy a comenzar a desarrollar mi negocio y quiero ser, bueno, microempresario al inicio, ¿no? Así es. Correcto. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue esa idea? ¿En qué momento nació esa pasión? Ok, vamos a obviar el inicio, pero hagámoslo así muy rápido, que también es muy interesante. Todo joven en su adolescencia lo que quiere es dinero para cubrir necesidades. A mí siempre he sido cinéfilo y sigo haciéndolo, ¿no? Yeah. Entonces no tenía dinero para ir al cine. Un amigo, voy a dar nombre porque es mi amigo, ¿sí? José Onías, llegaba al colegio y llegaba con mucho dinero. Yeah. Y le preguntamos, oye, ¿dónde tú sacas plata? Es que yo soy peluquero, dijo él. Y entramos a ser estilista o peluqueros en ese momento, 2 amigos más. ¿Ya? A mí no me gustaba la peluquería. ¿No le gustaba? No, porque yo quería ser ingeniero agrónomo. Ah, ok, por la agronomía. Esa era la pasión en ese momento. Así es. Mi papá quería que sea arquitecto. ¿Ya? Y mi mamá quería que sea doctor. Entonces, era un problema. En algo me identifico porque definitivamente una de las cosas que yo quería hacer, bueno, y Dios mediante, sí, se pueda concretar más adelante, porque está ahí, ese sueño está ahí, es ser piloto. Yo apenas me gradué del colegio quería ser piloto. Okay. Sí, ahora, claro, voy a tener que luchar con 2 cosas. Sí, una con el tiempo y la otra con mi esposa, porque mi esposa no quiere que sea piloto. Sin embargo, están ahí, son sueños que a veces como que la vida te los saca a un lado y te pone otra cosa, ¿no? Okay. ¿Ya? Entonces, no quería ser ingeniero agrónomo y entonces comenzó a trabajarlo sin gustarle. Así es. ¿Ya? Sí, bueno, me dediqué pues al arte de cortar el cabello y lo hacía a los amigos, a la mamá de mis amigos, y ya cubría mis necesidades. O sea, así empezó. Claro, así comencé. Iba a ayudar a un colega, iba a ayudar a otro que ya tenía su salón de belleza, los ayudaba los fines de semana, cogía algo de dinero y ya tenía para mis gastos. Ah, qué bueno. Pero un día X hubo una situación económica muy fuerte en mi casa y me dediqué a ir al trabajo y fui dejando los estudios. Oh, okay. ¿De los estudios de agronomía o estaba? No, ya estaba pues lógicamente en un nivel alto de colegio. Ah, ya, perfecto. Sí, ya iba a ir a la universidad, pero tuve que dejarla. Ah, ya, sí, perfecto. entonces me dediqué lleno al mundo de la belleza. Ya. ¿Sí? Pero en el camino fui descubriendo algunos talentos míos que ya estaban ahí y me daba cuenta que era interesante el poderle decir a las personas qué es lo que te queda bien en el cabello. Y terminado el trabajo, mirar un resultado y ver que esa persona salía contenta, ¿verdad? Entonces eso me iba llenando de muchas cosas. Entonces, en el camino desarrollé más cosas que hicieron que me enamore de mi profesión. De la profesión, Así del arte es. de la belleza, ¿no? Sí, y mira, y sin darme cuenta, en el camino obtuve las 3 profesiones en una sola. ¿Sí? Sí, bueno, soy arquitecto Yeah. porque hago estructuras al momento de cortar el cabello. Perfecto. Soy médico porque cuido el cabello y lo reconstruyo, lo reparo cuando está enfermo, ¿verdad? Pero también soy ingeniero agrónomo porque me dedico a cuidarlo. Entonces me di cuenta que estaban las 3 cosas allí. Interesante esta analogía con la que Yuri no lo había visualizado de esa forma. Y eso que tenemos tiempo conociéndonos, Así Yuri, es. ¿cuándo será? Que un par,
¿Qué? 10 Bastante, años. por lo menos unos 11 años. Oh, sí, 11 unos años. 10 años hemos tenido la oportunidad de estar trabajando juntos, ¿sí? En capacitación. Así que viene la segunda pregunta. Sí, acuérdense que yo le iba a decir 2 preguntas. ¿Ya? Okay. La segunda, dentro de esto que nos acabaste de indicar, nos dijiste que tu miedo era decir soy estilista. Así es. O sea, esa es nuestra pregunta. ¿Ese fue tu miedo verdadero al emprender esta rama del arte de la belleza? ¿Sí? O sea, el decir soy estilista. Sí, porque lamentablemente, vamos a decirlo así, nuestros antepasados que iniciaron el mundo de la belleza en nuestro país, no teníamos la cultura de manejar bien nuestras finanzas. Entonces, cuando íbamos al banco, nos decían, no, ustedes son desordenados, nos decían un montón de cosas. Y te venías de brazos cruzados. Pero en el camino fui aprendiendo muchas cosas. O sea, fui a buscar cómo educarme financieramente. Fui a educarme cómo tratar a mi cliente, hasta dónde yo puedo llegar con él y no pasarme de ciertos niveles. Tuve la oportunidad de conocer una gran marca a nivel mundial que se fijaron en mí y después fui educador por esa marca por unos 17 años y trabajé con ellos para Latinoamérica y el Caribe. Qué bueno. Fui educador de ellos por muchos años. Ahí aprendí muchas cosas. Ahí fui a aprender a quitarme el miedo y enfrentarme con educación y con conocimiento a los retos. Esa es una de las cosas que estábamos hablando al inicio, la preparación personal. Qué tan importante es tener, queridos amigos, el conocimiento verdadero para poder guiar a la gente, ¿sí? Darle ese valor, ¿sí? Para que todo aquello que nosotros queramos emprender, por el bien, ¿no? Claro, ¿sí o no? Así es. Por el bien. Recuerden que aquí estamos hablando de hacer trabajos de bienestar, ¿no? Así es. Sí, okay. De embellecer. Claro, en mi campo. Por supuesto. Hacerlo de una forma que realmente podamos darle prosperidad a aquellas personas que están rodeándonos, ¿no? Tercera pregunta, mi estimado John. Encantado. Tercera pregunta. Ahora, estás en un nivel. ¿En qué nivel de tu vida te encuentras? Ok, no quería llegar justamente a esta parte, ¿no? Pero en el momento en que ya escalas posiciones y conoces gente a nivel mundial y te das cuenta del conocimiento que tienes, las herramientas que tienes en tus manos, y ahí ya como que se va un poquito la parte o sea, ya dejas de ser un poquito humilde, porque tú dices, todo este conocimiento no se puede quedar conmigo. Okay, entonces tú dices, tienes que impartirlo, tienes que dárselo a alguien, porque de lo contrario eso se pierde. Y donde me eduqué yo, con la marca que me eduqué, nos decían siempre, jamás te puedes quedar con el conocimiento, porque eso no está bien. Yeah. Empecé a educar a la gente que colaboraba conmigo. Que colabora contigo, ¿no? ¿Sí? Empecé a educarlos a ellos y le doy gracias a Dios que en vida yo pude darle la herencia a mi hermana. Qué bueno. ¿Verdad? En el desarrollo que tuvimos, digo la herencia porque ya viene el otro importante, pude armar un equipo de personas y abrir un salón de belleza aparte al que yo tenía. Esa es la herencia de mi hermana. Qué bueno. Tu primer salón, Yuri, ¿cuál fue? El de Alborada. El de Alborada. Así Ese es. Y vamos a darle Alborada, que en el centro comercial, el Gran Albocentro. Sí, ahí es Yuri Zambrano Hair Salon. ¿Estoy bien? ¿Lo dije bien, no? Está bien. Lo dije bien. Entonces, ese fue tu primer salón. Ahí fue mi primer salón, así es. Ese fue tu primer salón. ¿En cuándo abriste ese primer salón, Yuri? Ahí sí que bastante tiempo. A ver, estábamos antes ubicados en la octava etapa de la Alborada. Era una villa, porque en esa época... Ahí comenzaste. Sí, los salones estaban situados dentro de una casa, porque se dividían los ambientes. Entonces, en base a ese tiempo, estaba diseñado ese salón. Pasó un buen tiempo, la ciudad empezó a crecer más y esa avenida donde nosotros estábamos situados se llenó de muchos negocios y ya no había parqueo. Okay. Entonces fuimos a un centro comercial porque tenía parqueo y seguridad. Qué bueno. Entonces ahí iniciamos con un local. Ahí en el, donde están, en el Alborada, en el centro comercial. Ahí tendríamos actualmente pues los 17 años. 17 años en esos locales. 17 años. Fuimos creciendo. Claro. Eran 2 locales, pues fuimos 3 y ahora somos más locales, entonces fuimos creciendo. Qué bueno, qué bueno. De ahí, ¿cuántos locales tienen en total ahorita, Yuri? Bueno, son 3. Son 3. Ya, perfecto. Sí. 3, uno en San Marino, Sonesta y Alborada. Definitivamente, ¿cómo pueden, mis estimados amigos,
hacer que sus sueños se cumplan. Como lo dijimos en el primer segmento, la preparación personal es muy importante. Dentro de las anécdotas y las historias que nos está contando uno de los mejores estilistas que aquí se conoce, también ha sido invitado a diferentes concursos, también como juez, ¿no? Sí, juez dentro de la televisión, también te he visto en algunos programas, como también lo dijimos, por las diferentes marcas sale a capacitar, no solamente acá en el Ecuador, sino que también las marcas lo llevan a diferentes lugares de nuestro planeta, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál ha sido, dentro de estos lugares que has conocido, Yuri, ¿sí? ¿Cuál es ese recuerdo que te dejó así como que impactado, ¿no? Porque dentro de los viajes o dentro de lo que podemos hacer en nuestra profesión, ¿cuál fue ese recuerdo que te dejó impactado? Bueno, entre los viajes que más me impactaron fue la primera vez que llegué a los Estados Unidos y fui a la fábrica donde se elaboran los productos con la marca con la cual yo me eduqué. Para mí fue una sorpresa enorme el poder estar ahí frente a la mujer que era el ícono de esa marca, una persona que todos los estilistas que trabajamos para esa marca en ese momento, para mirar a esta mujer, mirábamos algo grandioso. Entonces a mí me marcó mucho cuando la conocí por primera vez. Siempre pensé que era una mujer que medía 1,90 m. Cuando me di cuenta que tenía, creo que era 1,50 m. Una mujer bajita, pero con una inteligencia y una personalidad arrolladora. Yuri, ¿es secreto o podemos saber esa marca? Yo la puedo decir, ¿no? Sí, claro. Es Sebastian International. Sebastian, la marca Sebastian. Y la mujer que nos embrujaba y nos enamoraba a todos los que fuimos educadores de Sebastian International en muchos años se llama Jerry Cusenza. Jerry Cusenza. Sí, es la mujer que los estilistas que nos hicimos con ella pienso que jamás la vamos a olvidar. Perfecto. Ella llegó muy adentro con su conocimiento con nosotros. Qué bueno. Y definitivamente una de las cosas que nuestro querido invitado Yuri Zambrano dentro de su nombre ha podido generar una marca. Eso es muy bueno, ¿no? Porque una de las cosas que también debemos nosotros tener, queridos amigos, es generar marca tanto personal como, pues, si desean desarrollarse en lo profesional, en el emprendimiento, ¿sí? O en lo microempresarial. Hay que generar una marca responsable, una marca seria. ¿Cómo se logra llegar a estos dos puntos que acabo de mencionar, Yuri? Responsabilidad y seriedad. Bueno, como te dije, tenemos que buscar más información para poder educarnos mejor. Seriedad, apenas recibí esa información de ustedes no. O sea, cuando no me quisieron dar el crédito. Cuando no te quisieron. Busqué información para poder manejar las cuentas. Empecé a desarrollarme de tal manera que después era respetado en ese sentido. Entonces, esto abrió muchas puertas. Más educación, más conocimiento hizo que yo me dedicara de lleno. Una de las cosas que siempre recomiendo cuando me preguntan algo como esto es, yo tuve que dejar casi 6 años todo y me quedé lleno en mi negocio. Para poder... El sacrificio, podríamos hablar. Así es, pero ¿para qué? Para poder entenderlo, para poderlo manejar y poder hacerme respetar frente a las personas de que lo que yo tenía en mis manos también se merecía respeto y que es un arte. El arte en sí tiene sentimientos, no se lo valora. Correcto. Pero es algo tan especial que entre más sentimientos se le ponga, eso genera dinero. Perfecto. Siempre me he dicho, no existe una pintura que uno de los famosos pintores del pasado la creó pensando en hacer dinero. Él la creó de sentimientos. Hoy por hoy, valores incalculables, ¿sí? Definitivamente. Cuesta una fortuna. Definitivamente que sí. Y una de las cosas que estoy totalmente de acuerdo es que ustedes lo que desarrollan es arte y belleza. Así es. Y de eso vamos a seguir conversando después de nuestro corte. Así que ya venimos, queridos amigos, y sigan enganchados. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for
regresamos definitivamente. Antes de este corte habíamos quedado en arte y belleza, ¿no? Arte y belleza. La industria hoy, ¿por qué una industria? Hoy ya es una industria. Así es. La industria en donde se desarrollan excelentes profesionales dentro, ya, ¿sabe qué, mi Yuri? Y con todo respeto, yo de veras, cada vez que yo me voy a hacerme atender, yo me siento como un spa. Yo voy, esa parte es mía. Yo no sé, los queridos amigos que nos estén viendo, pero esa parte es mía. O sea, es una parte ahí que realmente yo la disfruto mucho en lo personal, porque la gente ha aprendido, ¿sí? No todos como quisiéramos, porque como también en otras profesiones hay todavía gente que tiene que desarrollar mucho más talentos, porque no solamente es la parte de la técnica, ¿no? Del saber todo lo que, sino que encierra una serie de cosas, el irse a atender con un estilista profesional, ¿cierto? Así que esa es una de las cosas que yo valoro, y por eso le digo el arte, ¿no? He tenido la oportunidad no solamente de trabajar con Yuri, sino que también con otras personas dentro de la misma profesión de estilistas, personas que desarrollan esa capacidad de crear, ¿sí? De crear a una persona, o sea, y luego sale pues totalmente cambiada, ¿no? Así es. Totalmente cambiada. ¿Nos podrías decir cuál ha sido uno de tus trabajos más gratificantes, Yuri? O sea, acá internamente, internamente para las personas de este programa de ¿Quién dijo miedo? ¿Cuál ha sido? Me quedó, como dice ahí, voy a utilizar folclóricamente, me quedó regia. O sea, O chévere. O chévere, sí. ¿Puedes recordar una de esas anécdotas? ¿Nos puedes indicar, Yuri? Ricardo, realmente son muchas. Son muchas. Son muchas, sí, son muchas. Pero lo que más me llena a mí, te voy a ser bien honesto, lo que más me llena a mí es atender a las señoras mayores. A las señoras mayores. ¿Sí? Cuando ellas llegan y te dan una bendición y te dicen cosas en el oído. Ya. Cuando te dicen una oración en el oído. Okay. Y cuando ellas se van y te agradecen cosas. Eso para mí es tan gratificante porque tú tienes una clienta que dice que en su oración te tiene tu nombre. ¿Sí? No, eso definitivamente debe llenar mucho, ¿no? Eso es enorme para uno. En cuanto a lo otro, se te hace como que normal. Ya. ¿Sí? Como que normal. Uno se da cuenta, hace un trabajo y dice, esto me quedó muy bien. Claro, porque la textura, la calidad del cabello y muchas otras cosas estaban acorde a lo que la persona pedía. Y se pudo realizar un buen trabajo. Generalmente, todos los trabajos van a quedar siempre bien. Cuando el cliente decide que el estilista tome acción. Ya. La situación se pone incómoda y el resultado no es el que debe de ser, es cuando el cliente decide decirle al estilista qué es lo que quiere. Ok, perfecto. Sí. Perfecto. Sí, yo estoy claro. Okay. Y esperando que nuestros queridos amigos nos estén siguiendo, ¿sí? Recuerden que tenemos un concurso en marcha, ¿sí? Así que se pueden ganar una cena. Voy a volver a repetir, Yuri, bueno, ¿y por qué no? A lo mejor Yuri se gana esa cena, ¿sí? Ay, bueno. Recuerden, el tema, ¿sí? Bueno, para ser más preciso, el hashtag, ¿sí? ¿Quién dijo miedo? Y participa en una cena para dos, ¿sí? Y es muy sencillo, ¿sí? ¿Cuál es tu miedo y qué haces para superarlo? Sencillo. ¿Cuál es tu miedo y qué haces para superarlo? Eso es lo que tienen que escribir mis queridos amigos en las diferentes redes, ¿sí? Y ustedes van a ser acreedores a un concurso y la persona que gane, pues, una cena para dos. Y ya después les daremos la sorpresa, la cena, porque como eso es sorpresas, hay que darla de a poquito a veces, ¿no? Y al final. Al final. Perfecto. Mi estimado Yuri, de veras, yo estoy muy grato en que estés aquí. Gracias, definitivamente. Es alguien que ha marcado ese inicio de comenzar desde abajo, ¿no? Eso es una de las partes de este programa, de que sí se puede, ¿no? Comenzar desde abajo y desarrollar cosas que la gente emule, ¿no? Emule. Para ir finalizando dentro de nuestro diálogo, Yuri, una pregunta muy importante. El entorno de familia, para ti, ¿qué significa? Bueno, ese fue para mí realmente el apoyo. O sea, eso para mí fue el todo, porque yo tuve esa gran oportunidad de ser hermano, padre, esposo, hijo y todo lo que conlleva
cuando tú te haces cargo de cuidar a tu mamá y a tu hermana y a tu abuela. ¿Sí? Entonces yo tuve la oportunidad, y le doy gracias a Dios, de que tuve esas 3 mujeres al lado mío siempre, y siempre los consejos que van acorde a la humanidad. Porque hoy se aconseja para perjudicar, antes se aconsejaba para respetar. Para respetar o bienestar, ¿no? El bienestar de las personas. Sí. Entonces, bueno, esos consejos siempre los tuve, y le doy gracias a Dios por eso. Qué bueno, mi estimado Yuri. Definitivamente yo estoy muy gustoso, como en los programas anteriores, de contar con gente que realmente pueda marcarnos una historia, queridos amigos, pueda darnos, ¿sí?, esa perla de sabiduría, de conocimiento desde sus inicios, y que platiquen con nosotros que si se puede llegar y romper el mito del miedo, ¿sí? Como yo le dije si no me equivoco, en el primer programa, ¿sí?, el miedo es un sentimiento infundado. ¿Sí? Porque definitivamente yo estoy totalmente claro que al ser humano no lo mandaron para tener miedo, ¿sí? Sin embargo, sí hay que irse desarrollando, ¿sí?, de una manera muy equilibrada, ¿sí?, de una manera muy íntegra y con mucha integralidad también, ¿no? De ahí viene el siguiente segmento que nosotros tenemos, mi estimado Yuri, que se llama Cambio Continuo, ¿sí? Así que vamos ya dándole un toque final a esto. Después de nuestro siguiente corte, venimos con nuestro último segmento y seguimos conversando con Yuri Zambrano. Ese zapato se fabrica con un doble cosido, es el doble cosido Goodyear, que tiene un cosido que viene a la vira y el segundo cosido a la suela. Esto permite 2 cosas. Primero, que es fácilmente resolable, porque se quita toda la suela y la capa exterior una vez esté desgastado, porque la piel es buena calidad, con un mínimo de cuidado le aguanta muchísimos años. Y después la suela, con el desgaste, se puede quitar toda la suela, resolarlo de nuevo, restaurar el zapato y le vuelve como nuevo. O sea, ¿este es un zapato de cuántos años que dura fácil? Puede durarle más de 10 años tranquilamente. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Regresamos, queridos amigos. Ahora sí, vamos a tomar en profundidad la vida de Jorge Escobar. Antes de iniciar, quiero hablar un poco de esta gran persona que tenemos aquí a mi izquierda como invitado especial. Primero, periodista de profesión, licenciada en comunicación. También en sus inicios desarrollando en lo que es la prensa escrita, Meridiano, Telégrafo. De ahí fue partiendo ya a lo que es la parte de televisión en Caravana, luego en el Canal 1, TV, y ahora es periodista y locutor también de RTS y de unos programas en radio que él nos va a mencionar en este momento. Así que vamos a comenzar con esta entrevista. Querido Jorge, una pregunta muy fundamental. Al inicio de tu emprendimiento o profesión, ¿cuál fue ese miedo que tenías de base que a lo mejor no te dejaba tomar esa decisión para desarrollarte en tu primer ámbito profesional? Bueno, debo de contar una anécdota que quizás no mucha gente la conoce, y es que cuando conseguí mi primer empleo lo hice gracias a mi gran hermano y amigo Lenin Artieda, quien en esa época laboraba como columnista de un diario desaparecido, que es Diario Meridiano, era un tabloide que salía al mediodía, de propiedad de la familia Mansur. Y en esa época, cuando él me planteó trabajar en la sección de economía, mi inquietud al inicio era, bueno, ¿yo qué puedo saber de economía? Soy un estudiante de segundo año de periodismo en la Católica, y él lo que me dijo, a ver, pero tienes que entrar para aprender. Y si tienes algún temor,
tienes que simplemente preguntar, porque eres nuevo. O sea, todos cuando somos neófitos o principiantes en cualquier campo, debemos de preguntar para evitar confusiones o equivocaciones. Eso como parte del proceso de construcción, de ser autodidacta y demás. Lo otro incluso también se debe de practicar en virtud del día a día. Es decir, un porcentaje por el lado de esa condición de autodidacta permanente y por el otro lado preguntarle al que sabe, a quien tiene más experiencia. Yo tenía la suerte de trabajar con personas que tenían más de 15 hasta 20 años en ese diario. En la rama del... Y en ese diario. En ese diario. O sea, que podríamos indicar que ese primer miedo que tenías era el desconocimiento de esa área en la cual te estaban diciendo que fueras a trabajar como tu primer empleo, ¿no? Bueno, hay que partir de ese principio. Todo lo que se desconoce genera nerviosismo, genera inseguridad. Es como cuando a alguien le dice, te vamos a hacer una entrevista, y si esa persona no sabe de qué le van a preguntar, por naturaleza va a preguntar, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? O al menos, ¿qué tópicos vamos a emprender en ese diálogo? Entonces, es natural que lo desconocido por naturaleza provoque o genere nervios, pero pienso también que con el paso de los años y con la capacidad de la acumulación cognitiva y de lo que uno puede hacer desde el periodismo, hablo estrictamente desde el periodismo porque eso es lo mío, uno va ganando certeza y confianza, y esa solvencia que puede ir incluso más allá de la intelectualidad, sino de la facilidad de la palabra. Hay mucha gente que sufre de glosofobia, que es el temor, el pánico de hablar ante una cámara de televisión o ante un micrófono, pero aquello se va superando con el paso de los años, con la experiencia. Nadie que trabaja en televisión, ojo con lo que voy a decir, nadie que trabaja en televisión puede decir, yo la primera vez salí solvente y nunca me equivoqué y nunca gagué. Eso es mentira. Todo el mundo entró con nerviosismo, todo el mundo empezó con las piernas temblando y la mano también en el micrófono o gagueando. Y claro, pues todo eso se va ajustando con el paso de los años y te vas aplomando. Y te pasa. Una inquietud, ¿en qué momento, mi estimado Jorge, decidiste que el periodismo iba a ser tu profesión? ¿En qué momento te enamoraste de la profesión del periodismo? En ese punto importante de tu vida. Bueno, en tiempos en los que uno debe de ser muy sensato, debo de decir que en la primera instancia, cuando salí de la universidad, yo no estaba muy definido por el periodismo, tenía otros intereses académicos, pero cuando me enteré de que había la posibilidad de estudiar periodismo en la Católica, fui a hacer el test psicológico, porque en esa universidad te hacen un test psicológico, y allí en ese test todos los números y todos los datos apuntaban para que yo estudie comunicación social. En esa época yo era un bachiller del Colegio Cristóbal Colón, ya era un bachiller de filosóficos sociales. Obviamente me entendía mejor con las letras que con los números. Entonces yo dije, bueno, seguramente esto es lo que debo de estudiar. Y ya cuando tuve materias como idioma español, historia de la civilización, teatro, cine, me di cuenta que yo estaba en el lugar indicado. En el lugar indicado, correcto, ¿no? Yo recuerdo mucho que esta, si no me equivoco, esto no lo saben pocas personas, yo recuerdo mucho que también te enamorabas cuando ibas a hacer los proyectos en la Católica, creo que tenías que revelar las fotos que tomabas. A ver, y esto es aquí, como se dice, un secreto. A ti te encantaba una canción. Yo recuerdo que esa canción te iluminaba, ¿sí? Te inspiraba, por ponerlo de esa forma, y quisiera compartir o que nos digas si te recuerdas de esa canción, si no, yo te la comparto. Creo que es Stars, pero no me acuerdo el autor o el grupo. Perfecto, Stars, que esa canción te daba a ti la fuerza para comenzar y seguir avanzando en este mundo del periodismo, que es muy competitivo actualmente, ¿no? Así, ¿qué es lo que te daba y te daba esa canción? ¿Qué te generaba dentro de él? Bueno, yo me acuerdo que esa canción la ponía siempre a Mauri, que era el encargado del estudio, donde nosotros íbamos luego de tomar las fotografías, hacer todo el trabajo, después de estar en los exteriores con nuestro profesor que nos llevaba allá, y siempre él ponía esta canción y me llamaba la atención porque cada vez que tenemos clases, martes y jueves, me parece, son más de 15, 20 años de esas clases, siempre él ponía esa canción. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué no pone otra? Y siempre, ¿por qué no la cambia? Ya, siempre esa canción, incluso por esa letra y ese sonido, ¿no? Ese sonido, como yo siempre te decía, era un sonido sideral, ¿no? Bastante etéreo,
en el que incluso uno podía ir más allá de la canción en ese momento cuando estaba haciendo trabajo fotográfico. Entonces, siempre me gustó, al margen de la letra, y todo esto también me convocaba y me llamaba mucho la atención. La fotografía, de hecho, me encanta. No soy profesional, no sé manejar una cámara profesional de fotografía, pero me gusta la composición, la visualización, la proyección de un escenario, de que me convoque el atardecer en el Puerto Santana, o generar una fotografía distinta a la que usualmente alguien podría hacer. Pero en todo caso, sí, esa época fue maravillosa. A veces yo pienso que el colegio es una época insustituible, pero la época universitaria también tiene su parte. En la te marca. Sí, sí. Y yo sé que tú tienes entrañables amigos de la época de la universidad, que hasta el día de hoy sigues frecuentándolos, incluso algunos son muchos colegas, ¿no?, dentro de tu profesión. Uno de esos amigos que hasta ahora han acompañado tu carrera, la han visto de cerca, ¿cuál? Nómbranos uno, mi estimado Jorge. Bueno, son algunos, pero ya uno lo nombré hace un momento, Lenin Artieda. Claro, Lenin obviamente incluso fue el que logró que consiga mi primer empleo, y después lo demás vino por añadidura. Y claro, siempre hay amigos que también aparecen en el camino. José Toledo, también está Jorge Esper, que trabaja para Canal 1, gente que de una u otra forma aportó en mi construcción profesional. En tu desarrollo. Y que sin duda el hombre no solamente es la consecuencia de sus actos, sino también la consecuencia de los aportes de personas valiosas, amigos, familiares, que fueron entregando ese insumo o ese contingente para la gran construcción profesional de ese ser humano, que siempre va a tratar de hacer lo mejor para que su trabajo brille con luz propia. Perfecto. Una de las cosas que nosotros debemos recalcar, querido Jorge y queridos amigos que nos están viendo, es el seguir desarrollando dentro de nuestra carrera, profesión o impulso en la vida esa mística, ¿no? Esa consistencia de la perseverancia, de alcanzar su sueño y mantenerlo vivo, ¿no? Hay muchas personas que en el camino se desaniman, esa sería la palabra, se desaniman, se desilusionan por las circunstancias o por las barreras o por las pruebas que en los diferentes puntos de nuestras vidas se nos presenta. Una de estas anécdotas que nos puedas contar, ¿cuál fue una de las barreras que tú puedas recordar que venciste de una forma muy heroica o estoica para poder seguir en este umbral que ahora has logrado enmarcar bien definidamente en tu profesión? Bueno, lo que comentaba hace un momento, quizás en mi primer trabajo en televisión, en Caravana TV, cuando Mario Canessa emprendió esa aventura allá en 2003 y decidió sacar su señal de televisión en UHF. UHF. Sí, fue en señal de UHF, era Canal 44. Y yo me acuerdo que cuando me fui a postular, en esa época Andrés López, que ahora es periodista de Visión 360, antes estuvo como periodista también de CNN en el Ecuador, y Andrés, pues que tenía toda su capacidad, su bagaje como presentador, áncor de noticias en Ecuavisa, más de 20 años y demás, me entrevisté con él, fui a presentar mi carpeta y me preguntó, ¿tú alguna vez has hecho televisión? Y yo, bueno, la verdad es que yo no. Pero si has pisado un canal, y digo, no he pisado un canal, de hecho estoy pisando que entiendo que es un proyecto de canal. Entonces me dice, ya, ¿y cómo si quieres trabajar en televisión si nunca has estado en un canal? ¿Sabes lo que es un stand-up? Le digo, claro, eso lo aprendí en la universidad, ya. ¿Y lo has grabado? Y yo, no, nunca lo he grabado más allá de la universidad. Entonces se me queda mirando y me dice, bueno, entonces, ¿qué te trae acá? Digo, el desafío de conseguir este trabajo, porque yo quiero trabajar en televisión, vengo de prensa y creo que ya es momento de hacer ese giro profesional de la prensa a la televisión. Y esa actitud ganadora fue la que entiendo le llamó la atención a Andrés, porque después me lo comentaba él, que él decidió darme el espacio y la oportunidad de hacer el casting, porque hubo un casting igual, porque vio en mí una convicción de que yo sabía que tenía que quedarme con ese puesto y ganármelo. Entonces él me envió a hacer una nota, me acuerdo que hicimos un trabajo sobre la impuntualidad, y cuando se lo entrego, me ve la grabación, me dice, oye, está súper bien, ahora sí hablemos de trabajo. Pero claro, lo que él no sabía es que para grabar ese pantallazo, que lo hicimos en la Universidad Católica, en los bajos del edificio principal, me tomé no menos de 25 minutos,
porque los nervios me atacaban, tenía todas las chicas y los chicos mirando atrás de la cámara, como grababa, y yo decía, bueno, es primera vez que yo me paro aquí. Entonces, por eso yo decía hace un momento, nadie que trabaja en televisión puede asegurar que la primera vez que se paró, habló como habla después de 10 o de 15 años de experiencia. Estoy seguro que hasta Alfonso Espinosa de los Monteros le puede decir exactamente lo mismo. Claro. Entonces, es así. Definitivamente, porque ya a mí también me ha pasado, a lo mejor no en televisión, pero yo estoy claro que en mi primera ocasión, cuando me presenté en vivo frente a un escenario de personas que normalmente ya hoy por hoy es algo ya muy dominado dentro de mi profesión, también me comieron los nervios, también se me paralizó. Sin embargo, el impulso, y ahí sí coincido contigo, el impulso y la determinación de que las cosas salieran bien fue el vencedor total de ese nervio que en su momento se dio. Y una de las cosas que también los queridos amigos que nos están viendo es eso, ¿no? Para poder vencer algo que por diferentes situaciones se presentan y te hacen dar nervios, una de las cosas es recordar que naciste para un hecho triunfador. Los seres humanos no estamos aquí solamente para generar estadística numérica, ¿sí? Todo aquel ser humano que realmente tome la decisión de creer en sí, de creer en su potencial, está hecho para una realización triunfadora y una definición triunfadora en lo que desee hacer. Y definitivamente es una de las cosas que tú has logrado, mi estimado Jorge, a través de estos años, tanto en prensa como en televisión, y lo que ha transcurrido más en tu carrera en televisión. Antes de seguir, me gustaría hacerte una pregunta. En prensa, cuando estuviste en prensa, una de tus anécdotas más marcadas, ¿recuerdas cuál fue una de tus anécdotas más marcadas en prensa? Bueno, el temor natural de preguntar cuando tenía que entrevistar a un ministro o algún analista político, esa gente que yo la veía así como inmensa, no por su puño intelectual, yo no quería preguntar una estupidez, no quería quedar como ignorante. Entonces, ese trabajo que luego me fue enseñando que hay que prepararse día a día, porque el ejercicio periodístico es un trabajo intelectual, es muy similar al trabajo de la abogacía, es un proceso constante de autodisciplina y de autoeducación, es autodidacta. Entonces, es por eso que nosotros vivimos alimentándonos de información. Investigación. Es actualización, lo mismo pasa con los médicos y demás. Entonces, eso en la parte del ejercicio periodístico. De allí, en el día a día, me acuerdo que nosotros teníamos que hacer coberturas en el norte, Meridiano quedaba en el centro, en Boyacá y Chimborazo, a 2 cuadras de la casa de mis padres. Yo me iba a pie al periódico. Quizás la ventaja. Esa era una de las partes más grandes. Pero yo me acuerdo que teníamos que movernos al norte, y como ese periódico ya venía en un declive, no había movilización. Y si había, pues había solamente para un par de coberturas, porque de ahí se ocupaba para lo administrativo, eran así las limitaciones. Entonces yo me acuerdo que tenía que irme en bus. Yo tenía que tomar un bus e irme a la Cámara de Comercio, por ejemplo. Pero si era en el centro, me tenía que ir caminando, porque yo les decía, bueno, y si es en el centro, ¿por qué también no me dan para el viático, no? No, pues si te puedes ir caminando. Si te vas a la Corte de Justicia, está aquí a 8 cuadras y simplemente puedes caminar. Entonces, todo eso es parte del andamiaje y del trabajo. Saber que antes uno tenía que tomar bus o irse caminando hasta la fuente, y hoy, pues, cuando ya trabajas para un canal, tienes una movilización, tienes a un compañero que conduce la camioneta, que puede sonar esto a algo un poco de estatus. No hablo de estatus, simplemente hablo de quizás cómo vas cambiando. Claro, cómo vas evolucionando en esas etapas en las que has ido cumpliendo un trabajo, y ahora que incluso demanda un compromiso mucho más profundo, porque detrás de tu trabajo hay más de 15 años de experiencia en los que no puedes caer en una equivocación, en donde no puedes fallar, en donde si te dan la oportunidad de que te vayas de gira con el presidente a China, cuando te pares a hacer las transmisiones no te vas a quedar o no vas a decir algo inexacto. Entonces, ese tipo de cosas, lo que está en las espaldas es mucho más pesado de lo que pudo haber hecho uno al inicio. Entonces, siempre he dicho, cuando uno tiene más experiencia, el compromiso es más grande, porque se supone que la gente confía en ti y que no vas a fallar, y no puedes fallar. Así es. Qué bueno, qué bueno. Antes de seguir hablando tanto de tu vida, de tu vida profesional, que ha transcurrido de una forma muy progresiva, escalando, me gustaría también hablar de esta parte de escritor, ¿sí? Porque también eres escritor.
¿sí? Y me gustaría saber de dónde nació la idea de esa primera publicación. ¿Qué fue lo que te inspiró? Y que nos cuentes acá, para que nuestros amigos sepan el nombre de esa primera publicación y qué fue lo que te inspiró al realizarla. Bueno, el primer libro lo saqué en el 2004, un libro de poesías y de cuentos también. Fue un proyecto que se gestó gracias a la colaboración de Juan Carlos, mi primo Juan Carlos Pauli, un primo por parte de papá, hijo de mi tía Aurora, fallecida. Y sucede que cuando yo empecé a escribir, esto fue a los 15 años, seguramente le escribí algún verso o algunos a alguna chica que me gustaba o quizás a mi enamorada, pero en ese entonces. Sí, pero no entendía o no sabía, no me había puesto a averiguar de dónde me surgía o dónde me venía la vena de escritor o de poeta. Y luego, hablando con mis papás, me enteraba que del lado de mi padre escribían mi abuelita, escribía mi tía Aurora, que aparte era pintora también, escribía mi tío Gustavo, y el asunto es que la vena artística vino por el lado de Escobar, porque por el lado Mendieta pues no hay precisamente gente o primos o tíos vinculados al mundo de la escritura o incluso de la cultura, muy pocos. Podría decir que mi tío Douglas es alguien que valora mucho y que es una persona vinculada al arte y que le gusta asistir a eventos artísticos o culturales, pero al margen de aquello, para no establecer una frontera ahí en la familia, ya te digo, me vino por el lado de mis padres, particularmente de mi papá, y bueno, eso me ha permitido escribir ya 2 libros de poesías. El último fue en el 2010, también de poesías y cuentos, Mala Hierba. Hicimos un evento, acuérdate esa vez acá en el salón, en el auditorio del Museo Municipal. Del Museo Municipal fue, claro. Y bueno, fue sinceramente un momento muy satisfactorio. Creo yo que el tema de la escritura es un ejercicio de liberación. Yo quisiera dedicarme más tiempo a escribir, pero no. Yo tengo demasiadas obligaciones que cumplir en el día a día. Y bueno, será en algún momento cuando ya no tenga tantas obligaciones, no esté tan secuestrado por el ejercicio profesional. Ya contaba yo hace un momento que tengo algunas obligaciones. Entonces, cuando llega el fin de semana, yo lo divido entre el descanso y la familia y casi que no queda nada como para sentarme a concebir nuevos textos, pero en la medida de lo posible se va haciendo algo más. Qué bueno, pero definitivamente llevas también esa sangre de escritor y próximamente, como tú lo indicas, esperemos que tu tiempo se libere mucho más para conocer la nueva publicación. En este caso, por si acaso, ¿tienes algún nombre ya en mente o todavía no? Yo creo que va a ser una nueva edición de Mala Hierba, pero se va a llamar Mala Hierba a Contraluz. Mala Hierba a Contraluz. Sí, va a ser una suerte de lado B o de claroscuro, digamos, de lo mejor de Mala Hierba, con los nuevos textos que he escrito en los últimos 8 años, porque esto se publicó, Mala Hierba, se publicó en el 2010, y creo yo que también muchas nuevas experiencias han provocado que escriba otras cosas y que escriba sobre otros episodios de mi vida, como por ejemplo hace poco perdí un gran amigo, Gabriel, tú sabes lo que le pasó, y yo no había sentido, sinceramente, el peso del dolor de perder a un gran amigo, y más que amigo, hermano. De hecho, hace un par de años también una gran amiga, cantante, Aurora, se suicidó. Entonces, son como que 2 golpes muy fuertes, seguidos, muy intensos, en los que yo me he venido preguntando, ¿por qué? ¿No? Ese cuestionamiento sobre la vida, cuando alguien decide autoeliminarse, y también cuando un gran amigo, pues de pronto por una tos, termina en la clínica, luego se le genera una neumonía aguda, se le conjuga con AH1N1 y en 2 meses y medio muere. Entonces, todo eso también te convoca y convoca la sensibilidad del escritor. Y por el lado de Aurora, de hecho, yo le escribí un poema, incluso a petición del papá, de la familia, sí, de su familia, también del padre de su hijo. Y en el caso de Gabriel, pues yo ya le había escrito a él un poema en vida, y eso mucha gente se extrañaba, ¿no? Porque en el velorio, unos cuantos amigos que conocemos, pero Jorge, pero lee el poema que le escribiste a Gabriel, aquí están las cenizas de Gabriel, es el mejor homenaje. Entonces yo me quedaba así, digo, esto no estaba en el libreto. Y me dice, no, pero es que de esto se trata. Y lo leí, la verdad, en ese momento, y cuando lo leí ahí al pie de su cofre con las cenizas, era difícil, ¿no? Era difícil en ese momento expresar lo que se sentía, porque cuando tú estuviste en la unidad de cuidados intensivos, cuando lo sacaron a Quito, cuando se hizo una gestión para poder lograr su traslado a Colombia y tratar de salvarle la vida, todo eso comienza a pasar por tu mente como una película siniestra,
y al final pues tienes al hombre disminuido en cenizas y ya no lo tienes, ¿no? Y era con quien yo compartía la mayor parte de mi tiempo, porque también de una u otra manera él no tenía tantas obligaciones, porque él tiene hijos grandes, es abuelo, lo era, y había esa conjugación artística. Organizamos los eventos de Fernando Artieda todos los años, ahora va a hacer mucha falta el otro viernes, de hecho te invito, aprovecho para el evento de Fernando, sí, ¿cuándo es? Con los amigos va a ser el otro viernes. ¿En dónde? 20 de abril en el bar La Taberna en Las Peñas. Entonces he hecho una unificación entre el evento del homenaje a Fernando Artieda, que es el 8º festival, porque son 8 años de su muerte, y en este caso se une Gabriel, porque Gabriel era el maestro de ceremonias oficial del evento. Entonces es complicado, ¿no? Ahora falta uno en la organización, en el protocolo, pero bueno, por eso lo hemos incluido también en el homenaje. Qué bueno, qué bueno. Definitivamente recordar a los amigos y cuando uno, ¿sí?, en esta profesión tan linda que es la de comunicación, el ser relator de la vida de muchas personas, de noticias, de nuevas generaciones, de espacios también, porque siguiéndote dentro de tu carrera, haces notas diversas, ¿sí?, y te han dado notas diversas. Me gustaría, así en breve, antes de irnos a un corte y regresar con nuestro último segmento, mi estimado Jorge, cuéntanos un poquito de esa anécdota de este viaje intenso que tuviste en China en su momento, ¿sí? Una anécdota puntual que te haya marcado ese viaje para que nos enriquezcas, ¿no?, de esa cultura que está pasando pues mucho tiempo en viaje, ¿sí? Y nos gustaría que nos contaras, ¿no? Bueno, la verdad es que al principio no me llamaba mucho la atención. Me acuerdo que el mismo Lenin me decía, oye, pero te vas a China, o sea, no te vas a Perú, y tienes esa cara como que vas y vas a trabajar. Y yo, sí, pero o sea, una cosa es ir a disfrutar de China y otra cosa es ir a estar atrás del presidente. Y claro, era la intensidad del viaje de 36 horas. Me acuerdo que era tenaz porque nosotros salíamos, hicimos como 5 escalas. La primera fue en Fortaleza, en Brasil, y luego hicimos otras 4. También pasamos por Berlín. En Berlín tuvimos que bajarnos a un pequeño bar o cafetería porque había mal tiempo y no podíamos ir. Nos quedamos como unas 4 horas hablando de todo con los otros colegas y luego volvimos a emprender el viaje. Y la verdad es que fue bastante agotador porque, o sea, nunca había pasado tanto tiempo en un avión. O en un avión. Ya particularmente yo no he viajado a Europa, tengo planificaciones de hacerlo más adelante. Entonces, este viaje a Asia, que demandaba todas estas horas, con tantas escalas, era bastante agotador. Y bueno, ya en el sitio, interesante, estuvimos en la muralla china, estuvimos también en el Palacio del Invierno, donde pasaban los emperadores chinos, también estuvimos en el Palacio del Pueblo, que es un sitio emblemático en Beijing. No solo estuvimos en la capital política, también estuvimos en la capital económica, que es Shanghai. Ahí hubo una serie de actos con empresarios, estuvimos en universidades. Complicado el lenguaje, yo no sé mandarín, entonces tenían traductores. No habían traductores, había que hacer malabares para comunicarse con la gente que manejaba un poco más de inglés podía comunicarse con las personas que no eran tan adultas, porque el problema en China es que las personas de 35 o 40 en adelante no hablan inglés, todos son puros de mandarín. Los otros, los más jóvenes, son los que manejan el inglés. Otro idioma. Entonces, esa gente, o sea, los más jóvenes, no son parte de la gente que trabaja en servicios. Nosotros tratábamos con gente de hotel. Entonces, todas esas personas eran de 45 para adelante y no tenían ni idea de lo que uno les podía estar pidiendo en ese momento. Entonces, sucedía en el hotel, sucedía en el lugar donde queríamos comer. Me acuerdo que la última noche en Shanghai nos tomamos casi 45 minutos en hacerle entender a esta mujer que nos estaba atendiendo que queríamos un plato de pollo. Entonces, ella lenguaje corporal. No entendía. Entonces, una persona que estaba al lado, que era japonesa, viene y más o menos entiende lo que nosotros estábamos pidiéndole y él se lo dice en 30 segundos. Nosotros en 45 minutos no podíamos transmitirle a ella que era lo que queríamos servirnos en ese momento. Definitivamente esas son las grandes experiencias que uno tiene del periodismo, ¿sí? Y de poder generar esta riqueza cultural, la interacción con diferentes personas, y eso nos enseña una cosa dentro de nuestro programa, queridos amigos, que el tener la oportunidad de vivir cosas nuevas es y de tomarlas, ¿no? De
de esto del emprendimiento, del desarrollo, de la personalidad ganadora que estábamos hablando hace un momento, porque es muy importante tomar las oportunidades cuando te llegan, ¿no? Y sobre eso poder desarrollar cosas dentro que nos va a permitir crecer más como personas y contarlas, ¿sí?, en su momento como anécdotas, como lo estamos haciendo hoy con nuestro gran invitado especial, Jorge Escobar. Así, ahora ya nos metemos de lleno en nuestra última parte, Jorge, y definitivamente enriquecedor conversar y que nuestros amigos conozcan más de Jorge Escobar, ya no solamente en la parte profesional, sino en esta apertura, o como él diría en sus palabras, esta tertulia de comunicación. Así que en nuestro segmento que viene a continuación, ya cambio continuo, tocamos un tema muy importante, ¿sí?, que se llama la disciplina tecnológica, ¿sí? Hoy por hoy en día estamos inmersos desde hace ya muchos años en todo lo que tiene que ver el desarrollo tecnológico. La tecnología ha avanzado de una forma tremendamente voraz. La palabra yo digo que es voraz, muy rápido, y hoy por hoy estamos tecnológicamente inmersos en diferentes aspectos, en la comunicación, incluso en el desarrollo personal también, nuestro desarrollo profesional a través de las redes sociales. Una de las pautas que yo deseo que conozcan nuestros queridos amigos es que debemos tener una disciplina para interactuar con lo que la tecnología hoy nos ofrece. No ser esclavos de la tecnología, más disciplinarnos tecnológicamente. Una de aquellas puntos muy específicos que aconsejo a nuestros queridos amigos es lo siguiente: la preparación de saber en qué momento tecnológicamente tienen que estar inmersos en ello. Ejemplo, levantarse muy temprano, pero que en el transcurso de su noche se desconecten, ¿no? Porque hay personas que pasan conectadas incluso en su descanso, y eso no hace que el descanso sea totalmente el adecuado, porque pasan con sus teléfonos prendidos o esperando alguna respuesta por algún motivo o circunstancia. Entonces, una de las cosas es apagar tu teléfono celular, que es el que normalmente la gente tiene más inmediata, para que haya un descanso y prenderlo en el momento oportuno. Otra cosa muy importante es saber desarrollar la comunicación a través de las redes sociales. O sea, ¿qué es exactamente lo que vas a comunicar? Porque hoy en día, con una disciplina tecnológica, puedes dar una información muy efectiva, ¿sí? Porque también están los cibernautas que están queriendo captar información para poder aprovecharse de una forma no tan productiva, ¿sí? O utilizarlo para cualquier menester de lo amigo de lo ajeno también puede ser, ¿no? ¿Tú qué opinas de hoy en día, cómo esto muy puntual, Jorge, en la disciplina tecnológica debería darse en la vida de la gente? Bueno, yo creo que la tecnología tiene un problema, que nos acercó al mundo, pero nos aisló de la sociedad y de la familia, y es lo que tú estás explicando. Entonces, en ese mundo, en esa globalización, por eso Marshall McLuhan, teólogo de la comunicación, cuando hablaba del concepto de la aldea global, previo a la instalación de la globalización, él hacía alusión a lo que tú estás diciendo en este momento. Él hablaba de esa suerte de bloqueo, ¿no?, de una especie de concentración permanente en esa tecnología. Fíjate que hoy por hoy, no solo que la gente termina durmiéndose con el celular en el pecho o en la cara, sino que hay gente que va a almorzar y mientras está tomándose la sopa, está chequeando quién le está escribiendo en WhatsApp. Entonces, todo eso obedece a lo que yo te estaba un poco comentando. O sea, el problema de la tecnología es que nos acerca al mundo, pero nos aísla de la sociedad y a su vez nos está invadiendo la cotidianidad. Nos está quitando la concentración incluso hasta de un momento sagrado, que es el momento de la alimentación. Y por eso creo yo que este planteamiento de la disciplina tecnológica es muy categórico, porque la gente debe de asumir esa disciplina para evitar este tipo de cosas. Imagínate esta especie de acción invasiva que de hecho es una invasión con la permisibilidad del mismo sujeto, porque algo puede invadir en contra de la voluntad de otra persona. Ahí tenemos ejemplos claros en Medio Oriente y demás, pero lo otro es que la invasión sea permitida. Entonces, por ese lado creo yo que hay que trabajar. Yo no sé hasta qué punto sea factible esto de la disciplina tecnológica cuando es uno el que ya ha sido tomado por la tecnología. Hay que trabajar mucho, sin duda, definitivamente, en la parte individual
en la conducta, en la disciplina. Y sobre aquello, pues es un trabajo bastante arduo. Y una de las cosas que acoto a tu comentario, Jorge, para ir cerrando nuestro programa del día de hoy, es la importancia del desarrollo de uno mismo en esto, porque incluso nosotros estamos continuamente poniendo nuestra vida ciertamente en riesgo. Cuando dejamos que la tecnología tome el control de nuestras vidas, por ejemplo, cuando vamos manejando, cuando uno incluso va caminando, se distrae, ¿sí? Entonces, al punto de la disciplina tecnológica es ponerle el toque de importancia personal del valor congruente de la vida. Yo creo que eso es muy fundamental para aquellas personas que nos están viendo, puedan desarrollar un hábito muy continuo dentro de lo que es poder administrar correctamente todas aquellas tecnologías, redes sociales, que de una u otra forma sí sirven para hoy comunicarnos con aquellas personas que necesitamos, pero que también debemos tomar en consideración el valor personal y ese equilibrio que cada ser humano tiene que tener dentro de su vida, o que debería tener dentro de su vida, para el desarrollo armónico de la vida de cada uno. Queridos amigos, dejándoles estos pequeños consejos en nuestro último segmento del cambio continuo en la disciplina tecnológica, hemos dado un pie para que ustedes puedan tomar esto y aplicarlo dentro de sus vidas. Definitivamente para mí, Jorge, ha sido un gran honor estar el día de hoy contigo. Gracias por estar acá con nosotros en este espacio, compartiendo parte de tu vida, parte de lo que haces profesionalmente, este conocimiento de la comunicación social y de tu carrera. Antes de hacer un cierre final y indicarles a nuestros queridos amigos lo que viene a continuación, un consejo rápido desde tu expertise profesional, desde lo que has podido alcanzar para aquellas personas que deseen emprender una nueva profesión, una nueva carrera, o un negocio, o en la vida general. ¿Qué consejo les podría dejar? Bueno, yo creo que el mejor legado del ser humano siempre va a ser la disciplina, la educación y la solidaridad. Son valores que deben de permanecer en el ser humano, toda vez que nadie sabe en qué momento va a necesitar algo. No todos están empapados de algo, no todos saben o no todos nacen aprendiendo. Todo es un proceso de construcción permanente y aquello debería de aplicarse más seguido en todos los seres humanos, hombres y mujeres, sin importar estas taras ideológicas, ni sociales, ni étnicas. Fíjate, y esto quiero un poco traerlo a colación en algo muy sencillo, muy puntual. Yo me acuerdo que cuando se elevó el índice de sicariato en Guayaquil, el colombiano era mal visto, porque se suponía que todo colombiano estaba asociado al sicariato. Y hoy que tenemos una diáspora también bastante proporcional de venezolanos, de hermanos venezolanos que vienen huyendo de una tragedia que es la dictadura chavista, que ya va a tener más de 20 años, tampoco tienen que ser estigmatizados, porque al final la condición de migrante, nadie sabe lo que está en la espalda de un migrante, la tragedia, la frustración, el abandono del hogar, o sea, y esa pena cotidiana con la que debe de cargar como una cruz. Entonces, nadie sabe en qué momento uno también se puede convertir en migrante. Nosotros tuvimos una gran camada de migrantes a partir del 2000 gracias al señor Yamil Maguad. Ahora la tragedia de Venezuela es gracias a Chávez, que ya cumplió 4 o 5 años de haber fallecido, y Nicolás Maduro, pues que no está haciendo precisamente el mejor de los trabajos. Entonces, yo creo que todo eso, esta solidaridad debe de manifestarse en la vida, incluso cuando uno se encuentra a un venezolano. Yo he encontrado venezolanos en la lavadora de vehículos, en comedores, porque están tratando de salir adelante. Entonces, la solidaridad de clase, decía Gabriel Albury, la solidaridad de clase debe de ser algo que se entregue de manera incondicional, no con algún interés que puede generarse desde cualquier campo, ¿no? Personal o económico. Abrir las puertas a la gente que viene de afuera, que viene de esa tragedia, porque nadie sabe en qué momento uno puede estar en esos mismos zapatos, y no creo que le agrade a esa persona que estando en otro país, en otro continente, lo menosprecien o lo segreguen solo porque no es compatriota y viene de otra nacionalidad o de otro país, y eso sin duda pues debería de generarse más conciencia en la gente. Y esto lo digo con toda la categorización que se demanda, porque yo he visto mucha segregación.
Los tiempos del apartheid terminaron con Nelson Mandela en Sudáfrica. Y aunque eso terminó, parecería que en la cotidianidad todavía existe. Todavía existe. Ya, entonces, ese tipo de cosas deben de desaparecer, como deben de desaparecer los conflictos bélicos. Ya lo vemos a Donald Trump, que ha emprendido conjuntamente con Gran Bretaña y con Francia un ataque a Siria. No estoy defendiendo a Siria, Bashar al-Assad es otro dictador que tendrá que terminar como todo dictador. Pero hay otras soluciones que se deben de buscar para que no sigamos poniendo más muertos en el mundo. Perfecto. Definitivamente la solidaridad es algo que debe de estar dentro de la vida de cada ser humano. Ser solidarios, ser inmersos con aquellas personas, estar en servicio, estar en equilibrio de amor y estar en equilibrio de lo que es una visión creciente de armonía en cada una de las facetas que nosotros debemos de desarrollar. Ha sido para nosotros un gran placer estar, mi estimado Jorge, aquí contigo. Gracias de nuevo por este tiempo que te has dado para prestarnos esa vivencia desde tu lado humano, desde tu lado personal y desde tu lado profesional. Y queridos amigos, recordándoles que este programa, ¿sí?, gracias a Vía Condotti, se da también gracias a la Casa del Tomahawk, ¿sí?, a RG Coaching, es posible. Todas estas personas, entidades que he mencionado son nuestros auspiciantes, recordándoles que pueden venir a acercarse a cada uno de ellos, Vía Condotti, para todo lo que ustedes quieran saber de la moda, del caballero. Ustedes van a ser atendidos por el gran Bruno Tenorio. En la Casa del Tomahawk es sinónimo de un gran sabor y una gran atención. Y RG Coaching en todo lo que ustedes tienen que ver con la parte que necesiten saber en la parte de capacitación, desarrollo profesional y emprendimientos. Estamos gustosos de poder saberlo. Síganos a través de nuestras redes sociales, ¿sí?, en Instagram, en Facebook, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nosotros tenemos un concurso que todavía no termina, ¿sí?, que aquellas personas que están a través de nuestras redes sociales se van a hacer acreedores de una gran cena para 2 personas, así que todavía estamos en ese concurso, no lo hemos cerrado y hay posibilidad de que ustedes sean uno de aquellos ganadores. Entonces, para nosotros definitivamente, Jorge, gracias por estar acá. A ti. Sí, definitivamente ha sido un gran honor y nos vemos en nuestro próximo capítulo de ¿Quién dijo miedo? Con el auspicio de RG Coaching, consultoría y capacitación. Vía Condotti. La Casa del Tomahawk. ¿Quién dijo miedo? Un programa dirigido a expandir tu personalidad para el mundo competitivo de hoy.